Calcule el número de moles de soluto de una solución en la que la masa del solvente en gramos es de 50, si la molaridad M es igual a 4. La ecuación de la molaridad es igual a los moles de soluto entre los kilogramos del solvente. Como la masa dada está expresada en gramos, se debe pasar a kilogramos. 50 gramos se dividen entre 1000 y se obtienen 0,05 kilogramos. De la ecuación de molaridad se despejan los moles de soluto, quedando que los moles de soluto van a ser igual a la molaridad multiplicado por los kilogramos de solvente. Se sustituyen valores y se efectúa la multiplicación. 4 multiplicado por 0,05 es igual a 0,2. Los kilogramos se cancelan y el resultado queda expresado en moles. Encontrar la molaridad y la normalidad de 20 moles de ácido sulfúrico en 400 mililitros de solución. Los mililitros los debemos expresar en litros y 400 mililitros equivalen a 0,4 litros. La fórmula de molaridad es molaridad igual a moles de soluto entre litros de la solución. Reemplazando valores tenemos que la molaridad va a ser igual a 20 entre 0,4 moles entre litro. Eso resulta ser 50 moles entre litro o molar. La normalidad se obtiene al multiplicar la molaridad por el número de equivalentes. Para este caso, el número de equivalentes viene dado por la cantidad de hidrógenos en el compuesto, es decir, 2. Al sustituir los valores de 50 mol entre litros de la molaridad y al multiplicarlos por el número de equivalentes, se obtienen 100 equivalentes entre litros, ya que las unidades mol se cancelan. Calcular la corriente de salida y las fracciones molares correspondientes para la obtención de dióxido de azufre a partir de pirita y oxígeno, en la que adicionalmente del dióxido de azufre se obtienen como subproductos óxido de hierro y óxido ferroso férrico. Las condiciones del proceso son la alimentación del 20% de pirita y 80% de oxígeno. La conversión del reactivo limitante es del 60%. En la primera reacción alcanza una conversión parcial de 70% y en la segunda de 30%. Lo primero es plantear las dos ecuaciones químicas. Si ya están balanceadas, se procede con la solución y si no lo están, se deben balancear primero. Además de colocarle el valor de la conversión parcial que le corresponde a cada una de las ecuaciones, es decir, 0,7 para la primera y 0,3 para la segunda, como lo establece el enunciado. También nos indican o nos dicen que la conversión con respecto al reactivo limitante es del 60%. El diagrama consiste en un reactor que posee una alimentación con 80% de oxígeno y 20% de pirita. Del reactor sale una corriente que tiene oxígeno, pirita, óxido de hierro, dióxido de azufre y óxido ferroso férrico. Además, se deben calcular los moles consumidos, haciendo uso de una ecuación que establece que la conversión es igual a los moles consumidos entre los moles suministrados. Pero como no tenemos el valor de los moles suministrados, para poder calcular los moles consumidos debemos tomar una base de cálculo, diciendo que los moles suministrados van a ser igual a 100 moles. De la ecuación de la conversión se despejan lo que son los moles consumidos. Para el oxígeno esto va a ser igual a 0,6, que es el valor de la conversión, multiplicado por 100, que es el valor de los moles suministrados, y a su vez multiplicado por 0,8, que corresponde a la fracción de oxígeno en la entrada. El resultado es igual a 48 moles. Para encontrar los moles consumidos de pirita se hace prácticamente lo mismo, solo que en lugar de colocar la fracción de oxígeno, tenemos que lógicamente colocar allí lo que es la fracción de la pirita, que equivale a 0,2. Al efectuar la multiplicación tenemos un resultado de 12 moles para la pirita. Procedemos ahora a realizar una relación oxígeno-pirita para calcular el reactivo limitante, y esto lo vamos a hacer con la primera ecuación o reacción química. Para ello decimos que 11 medias moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de pirita y ese valor lo vamos a multiplicar por los 12 moles de pirita, dando un valor de 33 moles para el oxígeno. Esos 33 moles de oxígeno son menores que la cantidad que tenemos disponible, que son 48 moles. La segunda relación la vamos a hacer al contrario, pirita-oxígeno, y decimos que 2 moles de pirita reaccionan con 11 medias mol de oxígeno y lo vamos a multiplicar por 48 moles de oxígeno. Se obtiene un resultado de 17,4545 moles de pirita, mayor que la cantidad que nosotros tenemos o que la cantidad con la que nosotros contamos. Por lo tanto, el reactivo limitante es la pirita y lógicamente el reactivo
En exceso va a ser el oxígeno. Lo que sigue es calcular los moles para cada especie valiéndonos del reactivo limitante en cada ecuación en la que la especie a la que estemos trabajando se encuentre. En la ecuación número 1 para el oxígeno tenemos que 11 medias mol de oxígeno reaccionan con 2 de pirita y se multiplica por 12 moles de pirita, a su vez también se multiplica por 0,7 que corresponde a la conversión para la reacción número 1. El resultado que obtenemos es de 9,6 moles de oxígeno. En la reacción número 2 la relación es de 11 medias moles de oxígeno reaccionan con 3 de pirita y eso lo vamos a multiplicar también por 12, pero a su vez lo vamos a multiplicar por 0,3 que es la conversión parcial para la reacción 2. El valor que obtenemos es de 32,7. La sumatoria de los moles de oxígeno en la reacción 1 y en la reacción 2 dan como resultado 32,7 moles de oxígeno. En el caso del óxido de hierro, Fe2O3, solamente se encuentra en la reacción número 1. Por lo tanto, solamente lo tenemos que calcular allí. La relación que tenemos es la siguiente. Un mol de óxido de hierro reacciona con 2 moles de pirita y eso lo vamos a multiplicar por 12 moles de pirita y también lo vamos a multiplicar por 0,7, obteniendo como resultado 4,2 moles de óxido de hierro. Para el dióxido de azufre en la reacción 1 tenemos que 4 moles de dióxido de azufre reaccionan con 2 moles de pirita. Lo multiplicamos por 12 moles de pirita y a su vez por la conversión que le corresponde que es de 0,7, obteniendo un resultado de 16,8 moles de dióxido de azufre. En la reacción 2 tenemos que 6 moles de dióxido de azufre reaccionan con 3 de pirita. Lo multiplicamos por 12 moles de pirita y a su vez por la conversión que le corresponde que es de 0,3. El valor que obtenemos es de 7,2. Al efectuar la sumatoria entre estos dos valores tenemos un resultado de 24 moles de dióxido de azufre. El óxido ferroso férrico Fe3O4 solamente se encuentra en la reacción número 2, por lo tanto decimos que un mol de óxido ferroso férrico reacciona con 3 moles de pirita, lo vamos a multiplicar por 12 y por 0,3. El valor que obtenemos es de 1,2 moles de óxido ferroso férrico. Ahora sí procedemos a realizar nuestros balances, pero antes quiero aclarar que el valor de los moles de entrada yo los obtuve al multiplicar las fracciones por la base de cálculo que había tomado. Y también que la fórmula que se utilizará para resolver estos balances será que la entrada más la generación menos la salida menos el consumo será igual a 0. En el caso de los reactivos no tendremos generación y en el caso de los productos no tendremos entrada ni consumo. Para la pirita tendremos 20 moles de entrada menos la salida menos 12 moles que se están consumiendo igual a 0. Al despejar la salida tenemos un total de 8 moles. Para el oxígeno tenemos 80 de entrada menos la salida menos 32,7 moles que se están consumiendo, lo igualamos a 0 y al despejar la salida tenemos un total de 47,3 moles. En el caso del óxido de hierro no tendremos entrada, pero sí tenemos una generación de 4,2 moles menos la salida igual a 0. Al despejar la salida tenemos un total de 4,2 moles de óxido de hierro. Para el dióxido de azufre tampoco tenemos entrada, pero tenemos una generación de 24 moles, menos la salida menos 0 igual a 0. La salida será igual a 24 moles. Para el óxido ferroso férrico tenemos 1,2 moles que se están generando menos la salida menos 0 igual a 0. La salida es igual a 1,2 moles de óxido ferroso férrico. Finalmente tenemos que calcular las fracciones molares. Las fracciones molares las vamos a obtener al dividir la masa del compuesto entre la masa total. Para no alargar más esta parte del video, lo que voy a hacer es simplemente dar los resultados, puesto que como ya lo dije, es dividir solamente la masa de cada compuesto entre la masa total, obteniendo para la pirita 0,0944, para el oxígeno 0,5584, para el óxido de hierro 0,0495, para el dióxido de azufre 0,2833 y para el óxido ferroso férrico 0,0141. La sumatoria da 0,9997 y eso equivale aproximadamente a 1, se puede redondear.